Buenas tardes, profesor. Hoy día, junto a mi compañero León Cosio, le vamos a explicar qué es la transformada en Laplace aplicada en el análisis de circuitos eléctricos. Bueno, como introducción, la transformada en Laplace, esta es una herramienta fundamental en la matemática para optimizar el análisis en los circuitos eléctricos y también en el dominio de la frecuencia. En esta presentación se examina la definición técnica, el comportamiento del operador estructural de esta herramienta, también el dominio del tiempo y también se analiza el modelo y la representación algebraica en, eh, en componentes pasivos como resistores, inductores y capacitadores dentro del cálculo diferencial clásico. Bueno, ¿qué es la transformada de Laplace? Es una herramienta que nos permite, ya que toma esas ecuaciones diferenciales y las transforma en sumas, restas y multiplicaciones comunes en el estándar que se usa en la ingeniería. También esto se analiza circuitos eléctricos, sistemas de control y en la ingeniería y la física. La definición técnica. Tenemos tres piezas claves. Primero, el límite integral, que esto va desde 0 a infinito, es lo que lo llamamos un enfoque unilineal. Lo que pasa en el circuito es que se enciende en tiempo cero. Como segundo, tenemos el kernel, que esta es una exponencial con variable s, que funciona como el motor de la transformación, obligando que esta operación sea estable. Y por último tenemos la función, que esta representa la señal o el estímulo del mundo real que nosotros queremos analizar. ¿Para qué se utiliza en la ingeniería eléctrica? Bueno, primero para estudiar la estabilidad en sistemas de control automático. Por otro lado tenemos los circuitos RLC, que exactamente esto se ve lo que pasa en un milisegundo exacto, en que esto nos permite ver si encendemos o apagamos un interruptor. También, por último, evadir la convulsión. Esto nos permite, con quienes hayan trabajado con señales, eh, si es una sencilla multiplicación algebraica. Dominio del tiempo y dominio de Laplace. Esta comparación es probablemente una de las más importantes de toda la presentación. En el dominio del tiempo, trabajamos directamente con la variable t. Aquí observamos cómo cambia el voltaje o la corriente segundo a segundo. En cambio, en el dominio de Laplace, trabajamos con la variable s. La gran ventaja es que desaparecen las derivadas. Por ejemplo, si en el dominio del tiempo tenemos una derivada, en Laplace simplemente se transforma en una multiplicación por s. Las integrales se transforman en divisiones por s. Gracias a esta propiedad, los cálculos son mucho más simples y ordenados. Representación de resistencia, inductancia y capacitancia en Laplace. En esta diapositiva observamos cómo cambian los componentes eléctricos. La resistencia mantiene exactamente el mismo comportamiento. Su impedancia sigue siendo R. En cambio, el inductor pasa a representarse como SL. Mientras mayor sea la inductancia, mayor será la oposición al cambio de corriente. El capacitor queda representado por 1 dividido entre SC. Aquí sucede lo contrario. A mayor capacidad, menor será su impedancia. Todo esto permite aplicar una ley de Ohm generalizada. Es decir, todos los componentes pueden analizarse de una manera muy similar utilizando impedancias. Ventajas de la transformación de Laplace. Irradiación del cálculo. Sustituye complejas ecuaciones diferenciales por sumas, restas y fracciones parciales algebraicas. Manejo de discontinuidades. Opera perfectamente con
encendidos bruscos, función escalón, o impactos repentinos, impulso de Dirac. Condiciones iniciales integradas. A diferencia de los métodos clásicos, Laplace absorbe automáticamente los valores iniciales, como la carga previa de un capacitor, desde el primer paso. Ahorro masivo de tiempo. Proporciona un algoritmo mecánico y directo que reduce dramáticamente las páginas de desarrollo matemático. Aplicaciones en circuitos eléctricos. La transformada de Laplace permite calcular cómo evolucionan el voltaje y la corriente durante todo el funcionamiento del circuito. Además, permite estudiar el estado estacionario. El estado estacionario corresponde al momento en el que el circuito ya dejó de cambiar y todas las variables alcanzan un valor estable. Por eso esta herramienta es ampliamente utilizada tanto para el diseño como para la simulación de circuitos eléctricos. Aquí un poquito de historia. Pierre-Simon Laplace fue un matemático, físico y astrónomo francés. Realizó importantes investigaciones en mecánica celeste, probabilidad y análisis matemático. Aunque vivió hace más de 200 años, muchos de sus trabajos siguen siendo utilizados actualmente en ingeniería. La transformada de Laplace lleva su nombre precisamente por sus grandes aportes al desarrollo del análisis matemático. Bueno, aquí podemos ver que nosotros elegimos un circuito. Bueno, este lo sacamos de la guía que subió el profe en el ambiente de aprendizaje, la asignatura del análisis circuito. Bueno, aquí como podemos ver tenemos un voltaje 10 volt, un capacitor de 0,1 faradios, un inductor de 1 Henry y una resistencia de 2 ohm. Bueno, esto nos indica que el interruptor ha estado cerrado, lo que significa que el circuito ya alcanzó su equilibrio o régimen antes de que hagamos cualquier movimiento. Bueno, hay análisis de régimen permanente. Bueno, acá tenemos el inductor permanente, capacitor en régimen permanente, inductor que también se comporta como un cortocircuito y el capacitador que también como un circuito abierto. Bueno, acá tenemos que analizar antes de abrir el circuito que esto tiene un tiempo menor a cero. También el circuito se estabilizó con los componentes, que esto cambia su comportamiento. Aquí podemos ver que el inductor no presenta oposición al paso de la corriente, así que actúa como un simple cortocircuito. Por otro lado, el capacitador se carga por completo o también impide que siga pasando la energía. Esto se comporta como un circuito abierto. Sabiendo esto, podemos calcular cómo se distribuye la energía inicialmente. Bueno, condiciones iniciales. Como aquí nos deja unos valores, que el capacitor está abierto, como no circula corriente, no hay caída en resistencia, la continuidad, bueno, como el capacitor está abierto, la corriente de esa malla es cero. Y al no ver circuito, no, al no ver corriente circulando, tampoco hay una caída de voltaje en la resistencia. Esto significa que los 10 volts que estaban completos en la fuente se quedan estancados. Bueno, aquí en esta aplicamos propiedad física. El voltaje en un capacitador y la corriente en un inductor. No pueden cambiar de golpe. Así que estos valores que calculamos antes del cambio van a ser nuestras iniciales exactas en el momento cero. Circuito para tiempo mayor a cero. Ahora pasamos al escenario donde el tiempo avanza, es decir, mayor a cero. En el instante cero, el interruptor se abre y la fuente de 10 volts queda completamente desconectada del resto de los componentes. Lo que nos queda es un circuito cerrado donde el capacitor, que quedó cargado con 10 volts, ahora va a actuar como la nueva fuente de energía, descargándose a través del inductor y la resistencia.
Si aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla, sabemos que la suma de los voltajes del inductor, la resistencia y el capacitor tiene que ser igual a cero. Obtención de la ecuación diferencial. Si reemplazamos las expresiones matemáticas de cada componente con sus respectivos valores físicos, nos queda una ecuación que mezcla derivadas con integrales. Para resolver esto, por la vía tradicional, derivamos toda la expresión con respecto al tiempo para eliminar la integral del capacitor. Como ven en pantalla, esto nos genera una ecuación diferencial de segundo orden, también usando las condiciones iniciales en el instante de apertura. Deducimos que la derivada de la corriente en el tiempo cero es de menos 10 amperes por segundo. Es justo en este punto donde el camino clásico se vuelve súper largo y complejo. En lugar de pelearnos con esta ecuación de segundo orden mediante cálculo tradicional, lo que hacemos es aplicar la transformada de Laplace para convertir todo este bloque en un problema algebraico directo de sumas y fracciones, demostrando la enorme ventaja metodológica de la que hablamos al principio. Transformada de Laplace. Y aquí es donde ocurre la magia del método. Tomamos la ecuación diferencial de segundo orden que planteamos recién y le aplicamos la transformada de Laplace, término a término. Gracias a las propiedades de la derivada, esas operaciones complejas se abren en expresiones polinomiales donde directamente introducimos nuestras condiciones iniciales. Como recordarán, calculamos que la corriente inicial y cero era cero, lo que nos simplifica muchísimo la expresión y la derivada inicial era menos 10. Al sustituir este menos 10 con el signo negativo de la fórmula, nos queda un 10 positivo en la ecuación. A partir de ahí, el problema se vuelve puramente algebraico. Factorizamos y despejamos la corriente en el dominio de la frecuencia, quedándonos como resultado IS, igual a menos 10 partido por S al cuadrado más 2S más 10. Para poder regresar este resultado al mundo real y saber cómo se comporta la corriente en el tiempo, necesitamos aplicar la transformada inversa. Para ello, acomodamos el denominador completando cuadrados, lo que nos transforma la expresión en s más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Si miramos la tabla de Laplace, esta estructura con una traslación corresponde exactamente a una señal senoidal amortiguada por una exponencial. Hacemos un pequeño ajuste matemático multiplicando y dividiendo por 3 para que calque perfecto con la tabla. Y finalmente obtenemos nuestra respuesta en el dominio del tiempo. La corriente es igual a menos 10 tercios por ET por el seno de 3t amperes. Este resultado negativo nos indica que físicamente la corriente influye en sentido contrario al que asumimos inicialmente, describiendo un comportamiento transitorio subamortiguado que se está extinguiendo a medida de que el capacitor termina de liberar toda su energía del circuito. Y aquí está la linkografía. Muchas gracias por su atención.